podemos abrir la palabra de Dios sino después de orar, porque estamos en el momento solemne. Y quiero que por favor no va a necesitar usar mucho la Biblia, porque hemos tomado la precaución de hacer las vistas de casi todos los pasajes bíblicos. Se los podrán leer ahí, solo los pasajes bíblicos, nada más. Por favor, oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, desciende a este lugar porque tu palabra ha sido abierta delante de tus ojos y delante de tu pueblo. Tu palabra, oh Dios, va a ser expuesta. Queremos que la exposición de tu palabra cuente con el poder de tu Santo Espíritu y pueda tocar cada corazón, cada mente, y pueda darnos esa luz que necesitamos para andar en este mundo de tinieblas. Que los corazones que no se han decidido por ti en esta mañana tomen una decisión para vida eterna. Querido Dios, acepta esta meditación, acepta nuestra vida como una ofrenda, perdona nuestro pecado, llénanos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. La base de nuestra meditación se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 3 y verso 2. El propósito de la meditación de esta mañana es fortalecer a la iglesia en la certeza de que somos hijos de Dios y estamos en el camino correcto. Podemos leer, la palabra de Dios dice: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Mis amados hermanos, aquí hay algunas cosas para considerar. En primer lugar, todos los que hemos tenido hijos sabemos que no hay mayor bendición que esperar un hijo. Antiguamente decíamos: ¿será varón? ¿Será mujer? Ahora no hay ese problema. Ahora ya saben qué va a ser. No, pero antes no. Antes teníamos eso. Inclusive en el tiempo de que les estoy hablando, cuando nacieron mis hijos, en mi país hay una creencia, ¿qué será? Una especie de suerte que las personas mayores hacían, ¿no? Cuando la persona estaba en su barriguita hinchadita ya, y en un momento que la persona que estaba embarazada se descuidaba, o cuando te quería alcanzar algo, tú le tenías que decir: no, porque tu mano está sucia. Y si la persona miraba la palma de la mano, el feto era niña, y si miraba el reverso de la mano, era varón. Y mucha gente decía que sí, era cierto, y que no se equivocaba. Y a cuantas personas se les hizo eso, el resultado era el mismo. Fue en el caso de mi esposa, ¿no? Con mis hijos fue igual. Ellos habían estado, le hicieron y dijeron: no, pero ese varón. Y la verdad, mi hijo mayor fue varón, y la segunda fue mujer, y en ambos casos se hizo lo mismo. Y bueno, lo cierto es que ser hijos de alguien produce una alegría tremenda, y esperar a nuestros hijos produce una alegría más grande todavía. Pero ya cuando nuestros hijos crecen y llegan a ser adultos, a veces lastima eso en nuestro corazón, cuando nuestros hijos crecen. Y vamos a tratar de entender por qué se lastima nuestro corazón cuando a veces nuestros hijos crecen. Porque el mayor gozo que podemos tener nuestros padres es ver a nuestros hijos andando en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero cuando no andan en la palabra de Dios, eso lastima nuestro corazón. A los que hemos criado a nuestros hijos, a los que venimos de hogares adventistas y nuestros hijos nacieron en la verdad, entonces eso lastima el corazón del Padre. Y cuando ellos andan en la verdad, eso produce gozo en el Padre. No tengo mayor gozo
el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué alegría produce cuando uno se encuentra con alguien y le dice, mire, me encontré con su hijo y le vi, o me encontré con su hija y le vi haciendo tal cosa. ¿Entiende? Eso produce un gozo tremendo. Yo tengo el caso de mi hija, por ejemplo, ahora está en África. Y me gozo cada que yo escucho noticias del trabajo misionero que están haciendo allá. Estuvieron por Indonesia, ahora están en Ruanda. Entonces, sí, no sé cuántos años se van a quedar en Ruanda. Esta es la segunda vez que andan en un plan misionero en África, ahora está en Ruanda, anteriormente estuvo en Angola. Pero gracias a Dios, eso me alegra saber que están haciendo las cosas de Dios. Y esa alegría, mis queridos hermanos, se traduce también a otros aspectos. Porque la noticia viene de otras personas, como ya les estaba diciendo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Cuando uno se encuentra con alguien, bueno, pues yo me encuentro con Celi, y me encuentro con su hijita, y le digo, Celi, mira, estuve en la iglesia que estuvo tu hija, cómo me alegré de verme ahí en la frente haciendo estas cosas, ¿verdad? Es un regocijo para el que conoce a la persona y para el que conoce al padre de la persona con la cual uno está tratando. Y esto, mis amados, tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Porque la palabra de Dios dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, si nosotros nos llamamos hijos de Dios, ¿qué está haciendo nuestra vida, nuestra actitud, lo que nosotros somos para Jesús? ¿Le está causando tristeza o le está dando alegrías? Pero esta declaración tiene algo mucho más profundo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo somos hijos de Dios? ¿Cuando Jesús vuelva? ¿Mañana? ¿Cuándo? Ahora. En este instante somos hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Está bien? Pero la pregunta es, ¿cómo llego a ser un hijo de Dios? Porque él dice, amado, ahora somos hijos de Dios. Pero ¿cómo llego a ser un hijo de Dios? Porque eso significa ahora, en este instante, ya, yo soy hijo de Dios. Ahora, no dice más luego, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? ¿O qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? ¿Qué hay de especial en que yo quiera ser hijo de Dios? Si la palabra dice, ahora somos hijos de Dios, vamos a ver cuál es ese instante del ahora. ¿Cuál es ese ahora? El Evangelio según San Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿En qué momento nos convertimos en hijos de Dios? Hermanos, simple. Al creer en que Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Jesús es el que transforma tu vida. Jesús es el Rey. No solamente del universo, sino de tu vida. Y en el momento en que tú entiendas eso y decides abrirle tu corazón, porque dice a los que le recibieron, porque no solamente hay que creer, hay que recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque si no, nos va a pasar como lo que Celi estuvo contando. ¿Se acuerdan? Cuando viene alguien y tú estás adentro y
Ellos no te pueden ver porque no hay mucha luz, pero si tú ves clarito hacia afuera y le ves acercando a alguien a tocar la puerta o a tocar el timbre, y antes de abrirle tú te escondes. Esa persona vino a ti, pero tú no lo recibiste. Cristo Jesús vino a este mundo, murió por ti, murió por mí, pagó tus culpas en la cruz del Calvario, pero ¿lo recibiste? ¿Ya recibiste a Jesús? ¿O solamente sabes de Jesús? En el momento que tú recibas a Jesús, vas a ser, ¿qué cosa? Hijo de Dios, más a todos los que le recibieron. Hermanos, ¿y cómo recibo yo a Jesús? ¿Hay una ceremonia especial para recibir a Jesús? Con el corazón se cree. Con el corazón se cree para justicia. Tienes que creer a los que creen en su nombre. Y creer significa conocerle, obedecerle, hacer lo que Él quiere. Hay otro tipo de creer. Recuerden lo que la palabra de Dios dice. El demonio cree, pero tiembla, porque no lo conoce, porque no tiene una experiencia de salvación y de transformación en su vida personal. Ahora somos hijos de Dios. Mis amados hermanos, los hijos de Dios tienen características, tienen algo que les ayuda y tienen algo que le aclara en su vida, como dice Gálatas. Somos hijos de Dios por fe, no porque nos haya engendrado, simplemente por fe, porque creemos. Y si ustedes se dan cuenta y revisan un poquito, van a ver que hasta de nuestros padres terrenales somos hijos por fe. Aunque ahora ya hay el ADN, ¿no? Pero muchos años atrás, y todo el mundo hasta ahora, nadie ha visto ser engendrado. Nadie ha visto haber nacido de la persona que dicen que es nuestra madre. Nadie ha visto que la persona a la que llamamos papá nos haya engendrado. En un sentido, hasta de nuestros padres terrenales, nosotros somos padres por fe. Ahora los que están teniendo dudas se hacen pruebas de ADN y muchas sorpresas se ha llevado la gente de aquellos que creían que era su padre, que era su madre, realmente no son. Vi un programa en la cual un muchacho estaba demandando a su madre porque la señora no quería donarle se llama la médula espinal para que él pueda recobrar la salud. Ella no quería. ¿Por qué no quería ella? Porque no era su madre biológica y él nunca había conocido a su madre, porque el día que nació ella se quedó con ese niño. Y ese día tuvo que decirle a su hijo que ella no era su madre, y tuvo que presentarle a su madre verdadera, una persona que estaba en la cárcel con problemas, y por eso ella se había quedado. Nunca le había dicho que nunca había hablado de su padre, porque nunca había tenido, ella no había tenido esposo, no había sido casado, simplemente crió a la criatura. Mis amados hermanos, en cierto sentido, nosotros también de nuestros padres terrenales los aceptamos por fe. Y a Cristo Jesús y a Dios el Padre, mayor razón, nosotros tenemos que aceptar que somos hijos de Dios por fe.
Tenemos que creer que Dios es el creador del universo. Tenemos que creer que es el hacedor de nuestra vida, el que nos regala la vida, nos regala la salvación, nos da todo. Así como los padres terrenales estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hijos. Ahora me surge una pregunta, hermanos. Si ya soy hijo de Dios, ¿qué pasa conmigo? Vamos a suponer que en esta mañana me estoy escuchando esto. Abro mi corazón y digo: Jesús, ven a mí. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Yo sé que tú puedes cambiar mi vida. Te entrego mi vida. Te acepto, Señor. Entonces, la Biblia dice que en ese momento paso a ser un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué al salir de aquí? ¿Qué va a pasar después? Veamos qué nos puede enseñar un poco más de esto las Sagradas Escrituras. El libro de los Romanos tiene algunas sugerencias para nosotros que decimos: ahora soy hijo de Dios. Y analicemos si realmente los que hemos afirmado que somos hijos de Dios, se da esto en nuestras vidas. ¿Está bien? ¿Qué característica tiene un hijo de Dios? El que dice que es hijo de Dios. ¿Hermano? Guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué guía tu vida? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Las cosas temporales? ¿Los deseos de la carne? ¿La vanagloria de tus ojos? ¿Qué gobierna tu vida? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Tus aspiraciones primeras son espirituales o son temporales? Los que son guiados por el Espíritu primeramente tienen aspiraciones espirituales. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Qué pasa conmigo si ahora soy un hijo de Dios? Primero hemos oído, ¿no? Somos guiados por el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué más pasa con nosotros? Tenemos que sentir que somos hijos de Dios. Tenemos que sentir que somos hijos de Dios. Tenemos que saber. O sea, tenemos que creer. En nuestra mente tiene que estar claro que somos hijos de Dios. Nuestro corazón tiene que estar claro que somos hijos de Dios. Nuestro espíritu tiene que estar claro que somos hijos de Dios. ¿Por qué razón? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu de Dios nos habla y nos hace recordar y reconocer que somos hijos de Dios. O te pasas la vida tú pensando: ay, qué mal que estoy. No creo que voy a llegar al cielo. Creo que Dios no me va a perdonar. Entonces no eres hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios no está dando testimonio de que eres hijo de Dios. A mí nadie me puede venir a decir. Voy a decir algo que aquí lo puedo decir, no hay ningún problema. Mi difunto padre era un hombre bastante famoso por algunas cosas que no voy a contar en detalle. Pero él es más conocido por su sobrenombre. Era conocido, ahora ya quedan muy pocos los que le reconocen, pero los que tienen mi edad todavía se recuerdan de él. Él era más conocido por lo que él decía que por su verdadero nombre. Y a él le decían Pedro Huye. Él es Pedro Ruiz igual que, ¿no? Le decían Pedro Huye. Porque a pesar de que él andaba también en nuestra iglesia, era un tipo de eso que tú no le podías decir nada que le afectara. Porque sin mediar palabra alguna te podía mandar al hospital con un par de golpes. Por eso decía Pedro Huye. ¿Me entienden? A mí nadie me puede venir a decir, por ejemplo, ahora que me digan: no, tú no eres hijo de Pedro Huye.
porque no tienes el mismo carácter que tu padre. A mí no me va a hacer dudar, yo no tengo por qué dudar, porque el Espíritu da testimonio. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de quién es quién. ¿Entienden? Yo no soy peleador, no peleador como era mi papá. ¿Me entienden? Porque tampoco tengo la corpulencia que él tenía. Él pesaba como en libras, como 180 libras, era de mi tamaño, pero no era gordo, no tenía barriga, no tenía nada, era puro fibra, cuando estaba joven. Y la amiga me puede decir que no, y en cambio yo soy flaco. Él era arrebatado, y yo no, yo soy más tranquilo, así. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque él es mi padre biológico, pero yo tengo un padre que es un padre de misericordia, un padre de amor, un padre de bondad, que se llama Dios, y que Cristo Jesús me hizo hijo de Dios, que es el que más valor me da. Y por eso, mis hermanos, nosotros debemos tener la certeza de que somos hijos de Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo nos habla, nos guía, nos reprende, nos dice cuando estamos mal. Yo siempre les digo, cuando tú vas a hacer algo malo, ¿sientes o no sientes una vocecita que te dice que estás mal? ¿Sientes? ¿Y por qué lo haces entonces? Claro. Si tu papá te está llamando la atención y te está diciendo no hagas eso porque eso no es de hijos de Dios, tú eres hijo de Dios, tienes que ir por aquí. Porque el Espíritu de Dios nos habla a nuestro espíritu. ¿Verdad, mis amados hermanos? ¿Así es o no? Hay algo más en este pasaje que quiero analizar en esta mañana. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Está bien? O sea que los hijos de Dios deben tener una manifestación de Dios en su vida personal. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. O sea, hay una manifestación de la vida de Dios en nuestra vida, de la vida de Jesús en nuestra vida. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Ahora, mis amados hermanos, yo les quiero decir algo aquí. Pero cuando Él se manifieste, porque Él no se ha manifestado todavía, pero cuando Él se manifieste, tiene una aplicación presente y una aplicación futura. ¿Está bien? Cuando Él se manifieste. Antes de aceptar a Jesús como tu Salvador, tú podrías andar como quieres, hacer las cosas como quieras. Pero en el momento que tú pasas a ser hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios que comienza a guiar tu vida, comienza a producir manifestaciones del carácter de Dios en tu vida. Por eso dice ahí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque tú acabas de decir, Señor, yo te acepto, yo creo en ti, toma posesión de mi vida. Pasas a ser un hijo de Dios. En ese momento no se manifiesta. Pero cuando Él se manifieste, cuando tu vida comience a manifestarse cada día, debe manifestarse lo que es Él. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, comienza a manifestarse la vida de Dios en tu vida. ¿Y qué cosa tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se manifiesta en la vida del Hijo de Dios el hecho de ser un hijo de Dios?
Levíticos 11:44. No estamos hablando de comida, por favor. Tiene cosas mucho más interesantes el libro de Levíticos, y especialmente el capítulo 11. ¿Qué dice ahí? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Está bien? No se ha manifestado, pero cuando Él se manifieste en tu vida, tiene que aparecer la santidad. Si no hay santidad en tu vida, si tus actos no manifiestan santidad, ¿cómo puedes decir que tú eres hijo de Dios y que Dios se manifieste en ti? El primer punto de manifestación del Hijo de Dios, de la presencia de Dios en la vida de una persona, es la santidad. Porque Dios es santo. Nosotros podemos heredar de nuestros antepasados rasgos de carácter. Mi esposa está aquí. Yo de joven tenía un temperamento fuerte. Y todavía lo tengo. Pero gracias a Dios, todo está en paz. Gracias a Dios. Todavía tengo el temperamento fuerte. Por eso lo heredé de mi papá. Pero yo no era de guiarme a golpes con cualquiera tampoco. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que ser santo como Dios. Eso es lo que tiene que manifestar tu vida, tu santidad. Tu vida pasada ya no cuenta. Ahora cuenta la santidad. Otra cosita más que nosotros debemos aparecer, siempre en ese mismo capítulo. ¿Se dan cuenta? Vuelve a lo mismo. ¿Qué cosa dice ahí? ¿Ah? Ahí dice una cosa más. Ahí dice una cosa más que tienes que tener presente, hermano. Que quien te sacó del mundo hacia la verdad, quien te sacó de Egipto, del mundo de pecado, de idolatría y de toda perversidad, es Dios. Te sacó para ser vuestro Dios, para ser tu Dios. Y por lo tanto tienes que santificarte como Dios es santo. Las cosas del mundo, las cosas de Egipto ya quedaron atrás. Ahí demuestras tú que te hiciste hijo de Dios. Pero deben suceder algunas otras cosas más en nuestra vida. Deben suceder algunas otras cosas más en nuestra vida, hermano. ¿Ah? Me avancé mucho, ¿no? Bueno, no importa, voy a dejar de usar eso. Puede manifestarse algunas cosas más en nuestra vida para probar y demostrar que nosotros somos hijos de Dios, mis amados hermanos. Una de ellas es que nosotros dejamos de ser mundanos para convertirnos en algo diferente. Ya no somos más mundanos. Las cosas mundanales y lo que practicábamos debe desaparecer de nuestra vida. Porque ahora nosotros pasamos a ser, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios. El Hijo de Dios no es cualquier cosa. Jesús es el sumo sacerdote del santuario celestial. Por lo tanto, el Hijo de Dios es sacerdote. Jesús es el Rey del universo. El Hijo de Dios se convierte en un rey. Y por lo tanto, como sacerdote y como rey, tienes que tener una manera diferente de hablar. Tienes que hablar como rey y como sacerdote. Y el sacerdote no está hablando cosas profanas, solo santas. No come cosas profanas, cosas inmundas. Solo lo que es de Dios, lo que Dios permite.
porque nos hizo reyes y sacerdotes. Y tenemos otras responsabilidades más. Como le dice Primera de Pedro, otras cosas más aparecen en nuestra vida. Vuelve a repetir que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa. Pero dice algo más ahí. Comenzamos a anunciar. Todos tienen que ver en nuestro hablar, en nuestra conducta, que ahora somos hijos de Dios. Porque anunciamos las virtudes de Dios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de vestir, en nuestro trato con los demás. Nuestra conversación no puede ser una conversación que denigre los oídos de Dios. Nuestra conversación tiene que ser una conversación santa. Nuestro alimento tiene que ser un alimento santo. Si Dios lo llama inmundo, es inmundo. Si Dios lo dice impuro, es impuro. No sé si lo que voy a decir no les va a gustar. Pero yo sé y conozco muchos de mis hermanos que todavía siguen tomando café. Con toda seguridad. Y tomamos Coca-Cola, que es un encanto. ¿Pero qué cosa dice ahí? Para que anuncien las virtudes, la luz, las virtudes de Dios tienen que salir por todos lados en nuestra vida. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? ¿Qué más pasa conmigo ahora que soy hijo de Dios? ¿Brother? A ver, ¿qué más tiene que aparecer en mí ahora que soy un hijo de Dios? Tengo que andar haciendo el bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el Espíritu guiaba a Cristo Jesús. Y si nosotros somos guiados por el Espíritu, porque dice Romanos, recuerda, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Correcto? Entonces, si el Espíritu de Dios guía mi vida, yo tengo que andar como Jesús anduvo. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque estaba Dios con él. Si Dios no está con nosotros, en vez de desatar las ligaduras que el diablo ha puesto, nos vamos a hacer más difícil de desatar el mundo, le vamos a andar más. Hermano, ninguna palabra de censura, de crítica, debe salir de nuestros labios para no ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos y a las personas con las cuales nosotros tratamos. Vamos a estar haciendo el bien, sanando. No hay peor enfermedad, mis amados hermanos, que la enfermedad del alma. No hay peor enfermedad que la enfermedad del alma. Si no me equivoco, hay un reporte médico que dice que cerca del 80% de las enfermedades son de tipo psicológica o están asociados a problemas de la mente. ¿Entiendan? La persona no está realmente enferma, pero se siente enferma. Por eso la peor enfermedad es la del alma, sanando todos los oprimidos. Y la peor opresión es la mente, porque la mente es el taller del diablo donde crea todas las perversidades que el ser humano puede. Vi un día un programa, me llamó la atención mucho, a un fulano que estaba pidiendo, él tenía dinero y estaba pidiendo que le castraran químicamente. ¿Por qué? Porque era un pedófilo. Él se reconocía, era pedófilo. Y para completar, era consejero estudiantil. Y él decía que no podía más, que no podía de ver a los niños,
niñas ahí caminando, que su desesperación era terrible. Había tenido hasta satisfacciones propias, o sea, se masturbaba para que se le quitara el deseo sexual, y a pesar de eso seguía. Y estaba pidiendo que le castrara químicamente, y que él ponía el dinero para que lo castrara. Aceptaron hacer eso. Yo me quedé pensando, después de ver ese programa, ¿por qué, hermano? Porque él estaba oprimido por el diablo. La castración química no iba a resolver el problema, porque el problema estaba en la mente. En la mente. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, el diablo hace su taller especial en nosotros, y la maldad comienza a multiplicarse. Y la maldad de los hombres se multiplicó en este mundo. Estamos inmersos en un mundo de pecado. Pero los hijos de Dios somos hijos de Dios y tenemos que ser diferentes. Tenemos que ayudar a soltar la ligadura. Algunos haciendo perversidades y otros quizás no tan grandes perversidades, pero haciendo la maldad más grande que hay en este mundo. Y la maldad más grande que hay en este mundo es estar alejado de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos mostrarles a otros el camino que se llama Cristo Jesús. Nuestra vida debe dedicarse a eso. Mis amados hermanos, cada hijo de Dios debe ser alguien que no miente. Cuidadito, no estoy diciendo que no mienta de palabras. La palabra de Dios no dice eso. Simplemente está diciendo que no miente, porque nuestra vida puede ser una mentira permanente, porque decimos creer una cosa y hacemos otra. Decimos creer en Dios y actuamos como diablitos. Decimos amar al prójimo y estamos hablando su mal. Nuestra vida puede ser una mentira permanente, pero el Hijo de Dios no miente. Entonces Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro todo. Mis amados hermanos, ahora somos, ¿qué cosa? Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos deseado. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. De la palabra de Dios no sale mentira. Su preocupación principal de Jesús ha sido hacer la voluntad de su Padre. Él dijo: mi comida, mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. El día de clima, cuando viene la noche, no hay tiempo para orar. Cuando nuestros días se acaben, ya no podremos hacer nada. O cuando le comience a doler la rodilla, como le duele a Celia, no podrá caminar para ir a tocar puertas, ¿verdad? Mis amados hermanos, los hijos de Dios no mienten. Ahora somos hijos de Dios, pero cuando Él se manifieste en la segunda venida, porque la manifestación de Jesús, ahora que somos hijos de Dios, ya lo analizamos, ¿verdad? Tiene que ver con todo lo que nosotros vivimos. Y cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar cuando Él se manifieste? Mis amados hermanos, seremos semejantes a Él. Por eso, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Se está manifestando Jesús en tu vida? ¿Toda tu vida es semejante a la de Jesús? Porque si somos hijos de Dios, ya Dios tiene que manifestarse en nuestra vida. Pero en la segunda venida hay otra manifestación.
La manifestación que nosotros llamamos la bendita esperanza. La esperanza de las esperanzas. El regreso de Jesús a esta tierra se manifestará. Entonces todo ojo lo verá. Ahora, hermanos, la manifestación de Jesús en nuestra vida diaria, también todo ojo lo ve. Todos los que nos rodean, todos los que nos conocen, lo ven esa manifestación. Pero cuando Jesús se manifieste por segunda vez a esta tierra, el Hijo de Dios tiene que estar haciendo algo. El Hijo de Dios tiene que estar haciendo algo cuando Él se manifieste. Punto 1, aguardar. ¿Ah? Tenemos que aguardar. ¿Está usted aguardando la manifestación gloriosa de Jesús? ¿Sí? ¿Cómo aguarda? ¿Durmiendo? ¿Salvando a otros? ¿Ayudando en la iglesia? ¿Cómo está esperando? ¿Cómo está aguardando? Aguardando es igual que esperar, ¿no? ¿Cómo está esperando? ¿Cómo está aguardando? ¿Está estudiando? ¿Está santificándose? ¿Cómo está aguardando? Hermanos, tenemos que aguardar la venida de nuestro Señor. Y aguardar viene de la palabra de guardia o de guardar. Tenemos que atesorar en nosotros y al mismo tiempo tenemos que estar vigilantes, aguardando. Como quien está haciendo guardia, mirando. Ya viene. Tenemos vigilantes a la venida del Señor. Amén. Porque mis amados hermanos, ese día vamos a tener la manifestación más grandiosa en nuestra persona. Ese día vamos a tener tú la manifestación más grandiosa en tu persona. Que eso todavía no se da. Pero eso se va a dar recién en la segunda venida. Nos vamos a convertir en inmortales. Vamos a ser convertidos en inmortales, incorruptibles. A mí me encanta hablar de esto, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no voy a tener este problema. ¿Por qué? Porque esto es parte de la corrupción de la carne. ¿Entienden? Perder la vista. Ya no voy a necesitar. Yo leí a la sierva del Señor diciendo que ella, en una de sus visiones, ella vio una mesa de las bodas del Cordero. Tan grande era. ¿Entiendes? Pero ¿saben otra cosa? Que ella dice que se podía ver de este extremo al otro extremo. De extremo a extremo. Y se podía conversar con los que estaban al otro lado. Al otro extremo. Y eso es parte de la inmortalidad que Dios va a dar a sus hijos. De la incorrupción que Dios va a dar a sus hijos cuando Él se manifieste. ¿Por qué? Porque Dios es inmortal. Dios es incorruptible. Eso también se va a manifestar en nuestra vida. Pero eso se va a manifestar cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, mis amados hermanos. Además, cuando Él se manifieste, ya no vamos a tener miedo. Porque Moisés, ustedes saben, recibió una declaración de parte de Dios. Y eso está en Éxodo 33:20, que alguien lo puede leer para que no se me aburra, por favor. El que lo tenga lo lee, por favor. Fuerte y a voz sonante. Dijo más:
No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Correcto, ¿qué dijo Dios? Nadie podrá ver mi rostro y vivir. ¿Pero qué dice acá? Cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, cuando vayamos a la santa ciudad, ¿qué cosa dice Apocalipsis 22, 3 y 4? ¿Vamos a ver su rostro o no? Sí. Correcto. ¿Ah? ¿Por qué vamos a ver su rostro? Porque vamos a ser inmortales. Entonces, entre inmortales nos vamos a poder ver. Entre incorruptibles nos vamos a poder ver. Vamos a poder ver el rostro de Dios. Mis queridos hermanos, de solo pensar en esto, de solo pensar, el corazón se inflama de emoción, de pensar que vamos a ver el rostro de Dios. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que Dios haga eso en nuestras vidas. Mis amados hermanos, el día del regreso de Jesús está cerca, cerca, cerca. Más próximo de lo que nos imaginamos. Yo hace algunos años atrás decía, yo quiero estar vivo cuando Jesús venga. No crean que he renunciado a esa idea. Me gustaría estar vivo cuando Jesús venga. Todavía quiero estar vivo cuando Jesús venga. Porque cada día el tiempo está más cerca de lo que nos imaginamos. Y mis amados hermanos, después de haber aprendido este poco de la palabra de Dios, es tiempo que nosotros tomemos una decisión. Es tiempo que nosotros arreglemos nuestras cuentas con Dios. Organicemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad del Señor. Es tiempo de dejar fuera todo aquello que nos ha apartado de Dios. Nuestros hijos naturales son de sangre y de carne. Los hijos de Dios somos de espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, engendrados por el Espíritu de Dios, para poder ser como Dios. Dios es espíritu, dice Juan. Si Dios es espíritu, sus hijos tenemos que ser espirituales, guiados por el Espíritu de Dios, esperando y aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La manifestación en nuestra vida temporal y la manifestación gloriosa cuando Él vuelva por segunda vez del cielo a la tierra a recoger a sus hijos. En el cual quiere que tú estés, mi amado hermano. Él quiere que yo también esté ahí. Porque Él dice, seremos, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Hermanos, ahora tenemos que acostumbrarnos a ver a Jesús y que los demás vean en nosotros que somos hijos de Dios, y tenemos que ser tal cual Él es: un Dios de amor, un Dios de misericordia, Dios de bondad, Dios de compasión, Dios de esperanza, Dios de alegría, un Dios de bendición para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que ser eso para los demás y para las personas con las cuales nos rodeamos, mis amados hermanos. Cristo Jesús está luchando por nosotros en el cielo. Está luchando por ti en este momento. Porque Él quiere que tú seas un hijo de Dios. En toda la cabalidad de la palabra. Me permiten dejarles una pregunta. Mediten en su corazón. ¿Te gustaría ser un hijo de Dios?
¿Te gustaría decirle en esta mañana a Jesús, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo? Vengo delante de ti, te abro mi corazón. Entra a mi vida. ¿Hay alguien que quisiera decirle eso a Jesús en esta mañana? ¿Sí? Dios me bendiga. Vamos a orar para que Dios toque sus corazones. Que la decisión que han tomado sea